Listo. Bueno, pues vamos a comenzar. Yo tengo aquí el separador de libros en la sección 8 del capítulo Ocho, las 17. condiciones de la paz. Sí, Sí, ya ¿verdad? ves que tus rayos, sí, Las condiciones de la paz. Sí, que me acuerdo que habíamos dicho, vamos a ver las condiciones de la paz. Bien, pues para empezar, podemos darnos cuenta con este título, con el título de esta sección, que, que no es que se nos condicione la paz. Es decir, Dios no dice, si quieres paz, tú me tienes que dar esto. Yo te doy paz, pero tú dame esto. Te, te pongo una condición. No es ese tipo de condición. Las condiciones de la paz tienen que ver con que ciertamente tú sí tienes que cumplir ciertos aspectos previos a que llegue la paz, pero no porque Dios te ponga la condición, sino que la misma paz pues tiene sus condiciones, vamos. Esto no puede estar aquí si no hay algo que le permita estar aquí, ¿sí? La paz no puede estar en tu mente si no hay algo que le permita estar en tu mente. Esa es la condición. Entonces, tú tienes que eliminar ese obstáculo que tú le has puesto a la paz. Esa es la condición que te pide la paz, ¿no? Entonces, yo creo que de esto es de lo que vamos a hablar hoy, chicas, o de lo que vamos a leer. Ay, perdón, estoy muy acostumbrada, ¿eh? Como generalmente siempre hay mujeres y hemos estado juntas mucho Hola, hola. tiempo. Estoy muy acostumbrada a decir, chicas, perdón, Cuauhtémoc, discúlpame, pero ya me voy a acostumbrar a que estás aquí. ¿Me pero escuchas, si Gaby? somos mayoría, se puede decir, chicas. Bueno, ok. Gracias, Gemma. Sí, Cuauhtémoc, te escuchamos adelante. No me acuerdo dónde nos quedamos. Estamos en el capítulo 17. Busca Ah, ya. en la parte del libro de texto, capítulo 17. Sí. Las condiciones de la Y paz. te vas a la sección 8, las condiciones de la paz. Exacto. Sí, ya. Pues puedes Bien. decir chicos, no tengo ningún problema por ellas. Ok. Vamos a apelar a su aspecto masculino. Bueno, bien, las condiciones de la paz. Vamos a empezar. El instante santo no es más que un caso especial, un ejemplo extremo de lo que toda situación debería ser. El significado que el propósito del Espíritu Santo le ha dado al instante santo se le da también a toda situación. El instante santo suscita la misma suspensión de falta de fe. Recuerden que estábamos hablando de la falta de fe, ¿sí? Entonces, el instante santo suscita la misma suspensión de falta de fe. Entra el instante santo e inmediatamente se suspende tu falta de fe, que se rechaza y no se utiliza para que la fe pueda responder a la llamada de la verdad. El instante santo es un ejemplo supremo, la demostración clara e inequívoca del significado de toda relación y de toda situación cuando se ven como un todo. Y vean, aquí empiezan a esbozar las condiciones de la paz. Dice aquí que es la demostración clara e inequívoca del significado de toda relación y de toda situación cuando se ven como un todo. Entonces, tengo que ver la relación como un todo, no como partes separadas. Y es lo que comentábamos ahorita con Mona en su situación particular. Mona se ha resistido mucho a ver la relación con sus hermanas como un todo, como una sola cosa, en donde todas son la misma. Ella desea seguir viendo entidades separadas, ellas allá, aparte y además aparte de mí, yo acá, sola, ¿sí? Entonces, en una relación que la percibimos de esa manera, pues no puede entrar un instante santo y por lo tanto no puede entrar la paz. No le estoy permitiendo a la paz.
La paz siempre está ahí, tocándome la puerta, siempre, 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 pero yo no abro la puerta. ¿Cómo podría decir, y pues no entra, la paz no entra? Pues es que no abro, ¿no? Esas son las condiciones que la paz te pide, digamos. Bueno, por lo menos ábreme la puerta, ¿no? Gaby, Sí, Cuauhtémoc. eh, lo- te- me llega a mi mente que te estoy entendiendo algo. O sea, que Ujú, la paz o sea, es un ujú, estado permanente. sí, Y lo que pasa es que por elección o por decisión interrumpimos esa paz. claro, claro. Entonces, las condiciones de la paz es decidir no, no interferir en Ujú, ella. ujú, Porque hace rato mencionabas, ¿no? Que las condiciones. Entonces, o sea, ya es. Lo que pasa claro. es que estamos aprendiendo a no interrumpirla Sí, claro. en Estamos nosotros mismos. aprendiendo, es correcto lo que dices, Cuauhtémoc. Lo que estamos aprendiendo aquí es precisamente a no ponerle un obstáculo. O sea, la paz ya está aquí. Por eso digo esta analogía o esta metáfora de todo el tiempo me está tocando la puerta, pero la puerta misma que no abro, pues no me deja ver que la paz está ahí, tocando, queriendo entrar, queriendo hacerse presente. Entonces, ese obstáculo que es la puerta entre la paz y yo, pues tengo que abrirla, pero ya está aquí. Y ese no abrir la puerta o ese obstáculo que le pongo a la paz es precisamente todos mis deseos o todas mis decisiones tomadas en favor del ego, de que yo sea aparte y separado de todos, aparte y separado de mi hermano y aparte y separado de Dios. Ujú. Gaby, ahí es donde entra, perdón, ahí es Sí, donde entra el decisor, ¿no? exactamente. O sea, yo soy el que decide, yo soy el tomador de decisiones que está decidiendo Si que no abro la quiere ahora puerta, la paz. Sí, que ahora ah, la paz no es bienvenida. sí, Parece que la quiero, parece que la deseo, pero en el fondo, muy en el fondo, digo, no es bienvenida ahora. Todavía quiero seguir peleando un poco, todavía quiero seguir en conflicto un poco. No le voy a abrir la puerta todavía a la paz, ¿no? por el especialismo, ¿no? Ujú, Que en el que está la mente, por ejemplo, más bien tomando el ejemplo de Mona, luego estamos como en ese especialismo en el que todavía la mente no está en el nivel como para dar ese paso del decisor, ¿no? ujú, De decir, esta puerta es la paz, pero no la quiero, ¿no? ujú, ujú, Ah, ok. exactamente, sí. Que To- bueno, yo estoy igual, Mona, con Ah, mis procesos igual. Sí, sí, eh, em, muchos estamos en eso, sí. Ajá, Ga- sí. Ga- Sí, no, qué padre que lo platiquemos porque yo me doy cuenta, o sea, yo claro que me doy cuenta. Todavía ayer así con este, cuando me ponen eso dije, híjole, o me contestas rápido o voy a decidir lo contrario. O sea, porque hay, o sea, porque sí, porque al final de cuentas, al final todavía aunque me quiera sordear de no verlo, está el querer seguir en la separación, Claro, que era lo que yo le decía a Gaby un día, o sea, qué necesidad de seguir ahí, pero al final híjoles, está bien fuerte, pero sigo negando la presencia de Dios. claro, exactamente, Esa es la realidad de las cosas. Entonces, exactamente. quiero seguir con el ego a todo lo que da Se fue. y de alguna otra manera yo tengo la razón. Este, A ver, ¿sí me escuchan? Sí, yo sí te escucho Ah, bien, es sí, que pensé que era el micrófono, no, digo, el audífono. Entonces, el escalar esto cada vez más
pues va a llegar un momento en que ya me harte realmente o nos hartemos realmente de seguir en ese especialismo que se inmiscuye de miles de maneras para saber Sí, que sí, estoy entregando todo. Creo que no, ¿verdad? O sí, sea, claro, porque claro, al final es claro que no. Cuando existe eso, te das cuenta que pues nada que ver, porque cero paz, ¿verdad? claro. Ya estamos enganchadas ahí o yo estoy enganchada ahí en el juicio y pues sí, lo veo y, y ahí está, ¿verdad? Claro. Fíjense, Y también, chicas, buenas tardes a todas. buenas tardes, Ya, Gladys. yo también, con relación a lo que hablabas en la clase pasada, pensaría que es la falta de fe. A También, mí claro. me voló totalmente eso cuando dice que no es el otro que me ha hecho, sino es lo que yo le he hecho a ese otro. Sí, Entonces siempre estamos señalando, proyectamos, ¿sí? sí, Es sí, el otro el culpable, es el otro el que no hace bien, es el otro el que incide en que yo actúe de tal manera. sí. Entonces pienso que esa falta de fe también, incluso en nosotros mismos, ni siquiera, bueno, en el Espíritu Santo, digamos, mirándonos más en este terreno, en esta situación terrenal, ni siquiera creemos en nosotros mismos. Claro, no podemos creer en nosotros mismos porque no sabemos quiénes somos. Exacto. Estamos confundidos Exactamente. con respecto a nuestra identidad. Entonces, ¿cómo puedo confiar en mí mismo y cómo puedo confiar en el hermano y cómo puedo confiar en Dios o en el Espíritu Santo? Es Sí. correcto, Gladys. Es totalmente correcto lo que acabas de decir. Ahora, vean una cosa, observen algo. Eh, la paciencia, ¿con qué tiene que ver? O sea, ¿qué quiere decir la palabra paciencia? Pues esperar, ¿no? Mm. Esperar, pero con Aló, paz. Con Esperar, paz. pero en paz. O sea, compa. no, no sin paz. Esperar con paz. Entonces, la paciencia tiene que ver con la paz. El curso dice, en alguna otra parte del texto, dice, ¿y no es digno tu hermano de que le tengas paciencia? O sea, que esperes a tu hermano en paz y vean cómo Mona dice que cuando le pide algo a su hermana y no le contesta rápido, dice, bueno, como no me contestas, yo ya no te voy a esperar, yo voy a hacer las cosas que yo quiera hacer. O sea, no le tengo paciencia al hermano porque no quiero estar en paz con él. O sea, yo no estoy poniendo una condición para la paz entre él y yo o entre ella y yo, ¿sí? ¿Y por qué no le tengo paciencia? ¿Por qué no espero en paz? Pues porque no quiero la paz, porque todavía Oye, Gaby, es más atractivo el conflicto con el hermano. Sí, Cuauhtémoc. yo muchas veces me he hecho esa pregunta, ¿no? Eh, ¿Por qué sigo sufriendo? ¿Por qué tengo ese deseo, no? Pues digo, pero no creo que esa sea mi verdadera voluntad. No puede ser posible. No, no puede ser No posible. puede ser posible que esa sea mi verdadera voluntad. Eh, y luego digo, pues yo lo único que creo que es ignorancia de mi parte, ¿no? Ignorancia en el sentido de que, pues como siempre he estado acostumbrado a conocer lo que es el sufrimiento en el ego, el deseo y sus consecuencias. Y tan solo me muestra el Espíritu Santo un instante pequeño, un instante de Ujú, paz, pues luego quiero huirle, ¿no? ujú. Entonces creo que es como ignorancia porque ah, pues el no conocer, no experimentar la decisión de estar en el Espíritu de Dios, en Dios, el miedo, sobre todo, pues viene del miedo, porque pues, este, pues es lo que no me permite hacer la elección de manera definitiva y permanente, ¿no? De estar siempre en el Espíritu con Dios. Pero pues he aprendido que en el curso de milagros, pues eso es lo que paulatinamente nos está llevando a que poco a poco experimentemos el amor de Dios
y podamos sustituirlo, intercambiarlo por el ego, por el sufrimiento, ¿Mm? por todo lo... Sí, pero yo así lo he tenido que ir viendo y pues tenerme paciencia y que todo lo que ya ha pasado en mí, pues ya pasó por algo, ¿no? Por elección, para aprendizaje, y que así están las cosas ya. O sea, así fue, así pasó Ujú, y ya. ujú. Y tomar mejores elecciones en el futuro, Claro, en lo y ahora siguiente. tomar una elección diferente. Claro, de alguna manera, es correcto también lo que dices, Cuauhtémoc, y vamos a tomar en cuenta una cosa, que cuando Cuauhtémoc dice es por ignorancia, no pensemos que es el tipo de ignorancia que manejamos en el mundo, de que yo no sé algo, no, sino que mi mente está tan confundida con respecto a quién soy yo realmente, esa es la ignorancia, no Mm. recuerdo quién soy realmente, que no puedo saber cuál es mi verdadera voluntad. Y yo creo, Verdadera función. exacto, en esa confusión, yo creo que mi voluntad sí es tener paz y no puede ser que yo quiera el conflicto. Pero, ¿qué es lo que sucede aquí? Que mi deseo de conflicto o mi deseo de sufrimiento no es un deseo consciente, no es un deseo que esté aquí en la superficie de la conciencia y que yo conscientemente diga, sí, a mí me gusta sufrir y yo quiero sufrir. No, ese deseo está muy profundo, por eso es que no lo noto, no lo veo, está muy escondido. Y en el sueño, ese deseo profundo constituye mi voluntad aquí. Yo sí quiero sufrir. A mí sí me gusta sufrir. Aunque en lo externo yo pueda decir, no, ¿cómo me va a gustar sufrir ni que estuviera loco? Estás loco en el sentido de que estás confundido. No sabes quién eres. Ujú. Entonces, debo recordar quién soy para ejercer mi verdadera voluntad. Y entonces sí poder reconocer que sufrir no puede ser mi voluntad. No puede. Ujú. Sí, Marisela, ¿quieres comentar algo? Sí, algo al respecto a lo mismo, Gaby. Fíjate que yo lo he experimentado que cuando ya quiero llevar a la práctica esto, Ujú, porque es como que ya estoy dando el paso, ¿no? El paso, ujú, ujú. pero hay un cierto miedo porque al final de cuentas sé que la voluntad de Dios quizás no sea mi voluntad, o sea, quizás no sea que aquello que yo pedí se logre, no sé, Ajá. es como el pasaporte, ¿no? Quizás se me niegue, Ujú, pero que al final de cuentas tengo que dar ese paso, como por así decirlo, en la oscuridad, que no estamos en la oscuridad, que estamos siendo guiados. ujú. Y hay en mí una cierta resistencia muy fuerte, un cierto miedo, pero hay otra parte que me impulsa a soltar, como que me impulsa a ir más adentro, y es cuando yo he sentido de que se me cae el mundo, como que no hacer mi voluntad duele mucho. Sí. Por eso a veces yo no quiero dar ese paso porque hay una resistencia profunda, un miedo que quizás después, yo sé que después de soltar eso está la paz, está el amor, está, pero en mi experiencia ha sido como poco a poco, aún con ese miedo que traigo de ciertas cosas, Ajá. yo siempre pongo el ejemplo, puede ser la soledad, el dinero, lo que sea. Ujú, Cualquier problema es lo mismo, es como, a ver, voy a dar ese paso con miedo, pero sé que voy a estar acompañada y sí puedo decir que son como duelillos que paso, que es así como una resistencia, decir, no, 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 esto no puede ser, pero otra voz me dice, dalo. ujú, Esa voz, ahora esa voz siento que es un poquito, no, no como antes, un poquito más fuerte ujú, en mis depresiones que yo tuve y que yo decía, ¿para qué te paras? ¿Para qué te paras? Pero ujú. poco a poco es como escuchar la voz del Espíritu Santo y se va haciendo más fuerte cuando nosotros somos capaces como de decir, a ver, yo sé que voy, aunque me esté sintiendo, aunque en lo emocional o en lo físico yo esté sintiendo que hay miedo, que se puede perder todo lo que tengo,
Ujú, pero que hay una parte que al final de cuentas me va a sostener y que nunca me va a dejar. ujú, Eso ha sido en mi experiencia, porque al final de cuentas considero que si no pongo en práctica eso del perdón, ujú. porque es que ya cuando uno está en esa parte es porque tienes que poner en práctica el perdón y es lo que a lo Definitivo, que te resistes. O sea, definitivo. dices, es que aquí ya me toca perdonar, mejor no, mejor Mejor no, no. porque Ujú, mi ego es más fuerte y está bien. Y de ujú, ahí venimos todos y en esa parte, y no es que ya lo hayamos logrado, no, es que se vuelve a presentar la experiencia y se vuelve a presentar la experiencia hasta que cada vez que vayamos perdonando o entregándonos nosotros, se va haciendo como un poquito más sutil, ujú, sutil, 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 y te das cuenta que del otro lado no es eso que pensabas que ibas a perder, pero el ujú, ego sí te hace ver que estás perdiendo algo muy valioso para ti. ujú, ujú. Sí. Entonces, ese es como esa parte, ¿no? Y cuando ya lo vas poniendo en práctica, eso continuamente va a seguir apareciendo, no es que no aparezca, Ujú, pero verdaderamente se hace un poco más fácil. O sea, yo lo digo porque en caso de mi experiencia, que todavía como todas ustedes sigo teniendo esas mismas dificultades a veces todos los días, si no es de una manera es de otra, y a veces digo, otra vez a pasar por esto, entonces es cuando voy, fíjense que estos días me caía y me caía, antier me caí de la escalera, ese rato me pegué y todo, y entonces dije, a ver, no es que esté resbaloso el piso, no es que, ¿qué hay adentro de ti, Espíritu Santo? Pues algo que tenga que perdonar porque me estoy, cae, hasta tengo la rodilla morada y el pie. ujú, ¿Y qué creen? Que cuando ya uno pone en práctica eso, el Espíritu Santo llega con más facilidad a recordarte, ¿no? Y ujú. entonces, el día que fui a la casa de mi hija, que nos invitó a comer este domingo, llego y veo a mi yerno, al que es un novio de hace 4 meses apenas, que lo tiene acostadito en un sillón con el piecito arriba, bien cuidadito, con la frazada y mi amor y todo, y me dieron celos. Y entonces dije, nunca hizo eso por mí. Pero fíjense, y en la semana el Espíritu Santo me regala el que le compartí antes, el audio de Padres e Hijos de Ken Wapnick. Ajá, Ay, bueno, no saben qué felicidad sentí escuchar ese audio de la segunda parte y la primera. Ahí está liberador. sí. Y entonces me voy ahorita, me subo a bañar y me pego aquí. Y digo, a ver, esto ya no tiene razón, sentido de que me esté cayendo y pegando. Espíritu Santo, aquí estoy. Yo no le dije, dime o nada, yo no le dije. Me estoy bañando y me doy cuenta, y se me viene esa imagen Ujú, amorosa, porque es una imagen amorosa donde ella lo está cuidando, pero también me dice, pero tú eres cuidada, protegida y guiada. ujú, ujú, Y entonces es como a irnos a esa parte donde mientras más lo practiquemos, mientras más entreguemos, va a haber resistencia, pero luego va a ser menos y cada vez va a ser más fácil. No digo que no los tengamos, ujú, pero es la pequeña dosis de buena voluntad y lo sigo teniendo a veces esa sensación de soledad, sigo teniendo esa sensación de, ay, ¿por qué no me quieren a mí? ¿Por qué a mí no me dan? ¿Por qué a mí no? Sí, pero es como un poquito menos cuando ya la vas viendo con el maestro correcto. correcto. Y Ujú, eso es la experiencia, ¿no? Pero sí, sí hay, en mí hay como una sensación que siempre por lo regular paso, que es como, no quiero soltar esto, no quiero ver esto, no quiero. Entonces yo le digo, pues, Espíritu Santo, yo no quiero, no sé cómo, ayúdame, ujú. que yo no puedo, y es como donde él viene, yo no quiero, no puedo. Y eso es, en base a lo que tú comentas, Gaby. Claro. Sí, Marisela, es que vean cómo cada uno de nosotros en nuestras propias experiencias o situaciones estamos hablando exactamente de lo mismo. Marisela dice, es que me resisto a la voluntad de Dios porque, porque creo que no va a ser igual a mi voluntad. Entonces ahí es donde entra la confusión de la que hablábamos con Cuauhtémoc. Yo creo que mi voluntad es que las cosas en la forma se acomoden a como yo quiero, a como a mí me gustan.
Y yo no creo que la voluntad de Dios tenga que ver con eso. Seguramente tendrá que ver con otra cosa. Y no nos damos cuenta que la voluntad de Dios no va a incidir en las formas, ni en las situaciones, ni en las personas. La voluntad de Dios va a incidir en mi mente. Y eso tiene que ver con que yo esté en paz, que yo sea feliz, que yo sepa quién soy realmente. Esa es la voluntad de Dios. Y como yo quiero que se acomoden las cosas a como yo quiero, entonces indica que yo quiero seguir en mi personaje especial y no quiero aceptar la voluntad de Dios de saber que soy tu hija y que estoy en paz y que estoy feliz. Ujú. Entonces ahí entra un gran conflicto en la mente. Por eso Mona decía, ¿por qué no puedo reconocer que soy la hija de Dios? Porque eso entra en conflicto con tu voluntad de querer seguir siendo el personaje especial. Y no te conformas con eso. Y digo te conformas, pero no tú. O sea, todos no nos conformamos con eso, con solo la paz y con solo mi santo ser. Es que yo quiero que las cosas en las formas se acomoden a como a mí me gustaría que se acomodaran. Entonces yo ahí no estoy cumpliendo las condiciones de la paz. Por eso la paz no llega. O por eso no experimento la paz. Sí, nos gusta ser especiales, Maite. Es que esa es la verdad aquí en este sueño, que nos gusta el sueño, nos encanta el mundo, nos encanta el cuerpo. Y parece como que no nos encantara el sufrimiento, pero nos encanta el sufrimiento. Nos encanta la culpa, nos encanta, pues, nuestro personaje especial. No nos encanta ser el santo hijo de Dios. Todavía no deseamos eso. Todavía deseamos un poco más de sueño. Entonces, en alguna de las lecciones te dice, cuando habla de la voluntad de Dios, te dice, reconoce que tú no sabes cuál es la voluntad de Dios. Y como no sabes, pues pregunta, Padre, ¿cuál es tu voluntad? Dímelo porque yo no lo sé. Para que yo pueda abandonar mi débil voluntad o mi inútil voluntad. Ujú. Eso es parte de las condiciones que cumplo para la paz. Y las debo cumplir yo, forzosamente yo, porque yo soy la que estoy poniendo el obstáculo. Dios no me está poniendo ningún obstáculo a la paz. Yo lo estoy poniendo. Entonces yo debo cumplir la condición que me permite experimentar la paz. ¿Sí? ¿Sí nos va quedando más clara esta idea? Gaby, y también podría ser porque es a lo que estamos acostumbrados. Es como hemos Ujú. actuado pues la mayor parte de nuestra vida. Digo, ahorita todos los que estamos aquí reunidos es porque estamos buscando ya no quiero esto. O sea, Ujú, tiene que haber otra manera de ver ujú, esto, ¿verdad? ujú, O sea, hemos llegado a un límite de que ya, ujú. pero la otra manera, ni siquiera o sea, la hemos experimentado en muy pocas veces y aunque nos ha hecho sentir bien esas veces que lo hemos sentido, no es algo que estemos habituados a sentir. Claro. Entonces volvemos a caer a esa forma que, pues para bien o mal, pues ahí vamos, ¿verdad? O Ujú, sea, por ejemplo, el sentir continuamente ciertas dolencias, o sea, estar ujú, buscando en el cuerpo ese ujú, dolor, es porque, híjole, pues en nuestra película ha sido una forma de vivir ujú, ujú, tanto de nosotros como, o sea, en nuestra película,
pues Ajá, nuestros padres también, es más, a muchas mujeres sí, de nuestros ancestras era su forma de proceder sí, para que la gente las viera. ujú, Mira, me duele, cuídame, mira, ujú, me duele, pobrecita de mí. O sea, ese victimismo ujú, es algo con lo que, pues de alguna otra manera, estamos más habituados a tenerlo. claro, Aunque estemos cansados de sentir eso, sentir la paz no es algo que sepamos cómo se cómo hace, es, cómo es, cómo es. exacto, cómo es, Entonces sí, volvemos a lo mismo, a lo conocido, sí, aunque como el síndrome de la mujer golpeada, es que vuelves y vuelves. vuelves, Entonces, pues es seguir en la constante y decir, ser sinceros y decir hasta aquí sí, y tratar de mantenernos en esa línea, aunque es difícil por eso, porque yo te puedo decir, yo sí quiero mi paz. Y como dice Cuauhtémoc y como dicen Marisela, me doy cuenta, pero vuelvo a caer, ujú, porque yo no quiero estar en ese conflicto, o sea, ujú, quiero mi paz, ujú, ujú. pero pues la costumbre, ¿verdad? Claro, hemos normalizado, ¿no? Exacto, El, el el, maltrato. el vivir con el ego o en el sueño donde realmente no hay paz y que nos contentan solamente ciertos sustitutos de paz, ¿no? Pero la paz realmente no la conocemos, no sabemos lo que es y cómo me voy a acostumbrar a algo que no sé qué es. Tengo que empezar a tener pequeños instantes, que son los famosos instantes santos, pequeños instantes de esa paz real, verdadera, pero debo empezar a hacerlos continuos, continuos, para que yo pueda tener una experiencia más vívida de decir, oye, yo ya sé lo que es estar en paz. ¿Por qué querría volver a sufrir? No, ya no quiero, realmente no quiero, quiero la paz y no contentarme con sustitutos. Entonces también esto indica que nuestro trabajo no puede detenerse en algún momento, que tiene que continuar, 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 hasta que la mente ya esté en el punto exacto en el que ya no hay retorno, en el que ya no te vuelves a tomar del ego. Pero, pues, ¿cuándo es esto? Bueno, solo la mente sabe cuándo ha fijado ese momento. Ujú. Entonces nada más nos queda pues continuar, ¿sí? Bueno, pues vamos a continuar entonces la lectura. Habíamos visto que la demostración clara e inequívoca del significado de toda relación y de toda situación cuando se ven como un todo. Sigo sin ver nada como un todo. La fe ha aceptado todos los aspectos de la situación y la falta de fe no ha impuesto el que nada se vea excluido de ella. Es una situación de perfecta paz. Aquí están hablando ya de que hay un cierto cambio, ¿no? En la mentalidad. Ya la fe aceptó todos los aspectos de la situación como un todo y la falta de fe ya no impone el que nada se vea excluido de ella. Entonces ya es una situación de perfecta paz, debido simplemente a que la has dejado ser lo que es. Ya he dejado ser a la paz lo que es. Ya no le pongo ningún obstáculo. Esta simple cortesía es todo lo que el Espíritu Santo te pide, que dejes que la verdad sea lo que es. No intervengas, lo que decía Cuauhtémoc, ¿no? No interfieras, no intervengas con tu falta de fe o con tu ego, si quieres llamarle así. No intervengas, no te metas en eso, pensando en que la paz tiene que ver con que las situaciones cambien o las personas cambien. No intervengas,
No la ataques ni interrumpas su llegada. Deja que envuelva cada situación y que te brinde paz. Ni siquiera se te pide que tengas fe, pues la verdad no pide nada. Déjala entrar y ella invocará la fe que necesitas para gozar de paz y se asegurará de que dispongas de ella, pero no te alces contra ella, pues no puede hacer acto de presencia si te opones a ella. Es lo que estamos hablando, es lo que venimos diciendo. ¿Cómo puede entrar la paz que todo el tiempo me está tocando? ¿Cómo podría entrar si yo no abro la puerta? Tengo que abrir la puerta y dejar que entre y que la paz sea lo que es, no que yo determine lo que la paz es. Que yo diga, si esta persona cambia, entonces yo voy a estar en paz. Si me llega este dinero, entonces yo voy a estar en paz. Si se corrige mi asunto de los trámites, entonces yo voy a estar en paz. No, tú no digas, tú no determines qué debe ser la paz. Deja que la paz sea lo que es. ¿No desearías hacer de toda situación un instante santo? Para empezar, vemos aquí que entonces el instante santo yo lo determino. No se lo pido al Espíritu Santo y le digo, dame un instante santo. No, es que yo lo determino. Yo deseo que un instante sea santo o que no lo sea. Pues tal es el regalo de la fe, que se da libremente donde quiera que la falta de fe se deja a un lado sin usar. El poder del propósito del Espíritu Santo puede usarse entonces en su lugar. Este poder transforma instantáneamente todas las situaciones en el único medio seguro y continuo de establecer su propósito y de demostrar su realidad. Lo que se ha demostrado ha requerido fe y ésta ha sido concedida. Ahora se convierte en un hecho del que ya no se puede retirar la fe. Cuando llega la paz, ya no puedes no confiar en la paz. Ya sabes que hay un camino hacia la paz y tú ya has llegado a él o a través de él y entonces no podrías decir en otra situación, no podrías decir, pero en esta no sé cómo estar en paz. En esta sí supe, pero en esta no puedo. Es el mismo camino y, y no te va a faltar fe, pero tienes que haber tenido una mínima experiencia de fe, perdón, de paz, para que sepas que tu fe está justificada. Ujú. La tensión que conlleva negarle la fe a la verdad es enorme y mucho mayor de lo que te imaginas. Y es esta tensión de la que hablábamos. Por un lado, o muy externamente en mi conciencia, parece que yo quiero paz, pero en el fondo no la quiero. Entonces, en ese no quiero y sí quiero, en este espacio hay una tensión impresionante y esa es la tensión que tú experimentas. ¿Cómo si quiero paz? ¿Por qué no llega? Y si estoy sufriendo, o sea, si no llega la paz, no puede ser posible que yo la quiera. ¿Ves? Hay una tensión bien fuerte entre lo que crees que quieres y lo que realmente quieres. Y tienes que ser muy honesto contigo mismo para poder reconocer que si no está la paz aquí, si no estás experimentando paz en este momento, es porque en verdad no la deseas. Por reconocer esto, nadie te va a castigar. Por reconocer esto, nadie te está esperando con un látigo para fustigarte. Ese reconocimiento te sirve a ti, porque con ese reconocimiento, pues tú vas a continuar por el camino de la fe o por el camino del perdón de una manera más fácil, en donde la tensión va disminuyendo, en tanto tú consigues llegar a ese fondo que no sabías o no recordabas que estaba ahí, que habías ocultado, ¿sí?
Cuando nosotros como mentes, no como personas, cuando nosotros como mentes creemos habernos separado de Dios, desde ese momento ya se ocultó, ya quedó oculta en la mente mi deseo por la falta de paz, mi deseo por el dolor, mi deseo por el sufrimiento. Ya quedó ahí oculto y parece que no lo tengo. Sí, sí lo tengo, ahí está. Nada más con que yo haya dicho o pensado, creído que podía separarme de Dios, ahí se estableció mi deseo por el conflicto, mi deseo por el dolor y el sufrimiento y todas estas cosas que pasamos aquí en el sueño. Entonces, si está ahí, solamente tienes que llegar a Él y empiezas a llegar a Él desde el momento en el que reconoces o aceptas lo que Jesús te dice aquí. Si no estás experimentando paz, no es porque no puedas, es porque no quieres. Reconócelo. No pasa nada si lo reconozco. No hay ojos que me están mirando para inmediatamente juzgarme y castigarme porque yo realmente no quiero la paz. No, reconócelo. No pasa nada. Esto facilita tu camino y facilita tu trabajo, pero reconócelo. Porque si tú te montas en tu razón de que es que sí quiero, es que sí de verdad sí quiero la paz, yo no sé por qué no llega, seguramente la paz está contra mí, pero yo sí la quiero. Si tú te montas en eso, en eso, en eso, menos te vas a dar cuenta que tu deseo es no tener paz. No vas a llegar a él. ¿Sí? ¿Vamos bien con esto? ¿Sí? Bien. Entonces, por eso decía, la tensión que conlleva negarle la fe a la verdad es enorme y mucho mayor de lo que te imaginas. Pero responder a la verdad con fe no entraña tensión alguna. Entonces, si yo todavía experimento tensión, es porque estoy poniéndole un freno a la paz, a la fe, a la verdad. Para ti, que has respondido a la llamada de tu Redentor, la tensión que conlleva no responder a su llamada parece ser mayor que antes, pero no es así. La resistencia siempre estuvo ahí, pero se la atribuías a otra cosa, creyendo que era esa otra cosa la que la producía, mas eso nunca fue verdad. Entonces veo que no son ni las personas ni las situaciones las que no me permiten estar en paz. Lo que no me permite estar en paz o experimentar paz es mi resistencia a la paz, mi resistencia a la verdad, mi resistencia a estar en comunicación con el Espíritu Santo, que va a apoyar el propósito de la verdad. Eso es lo que me produce tensión. Por eso en algunas de las preguntas o cuestiones que nos hacemos para examinar nuestras creencias, una de las, al menos de las que yo uso frecuentemente es, ¿y por qué quiero estar en tensión? ¿Por qué me gusta estar así o por qué creo que este es el estado ideal de estar y de ser? ¿Por qué creo que esto me sirve? Eso siempre nos va a ayudar a ir más profundo. El cuestionamiento de las creencias siempre nos va a ayudar a ir profundo. Fíjate que una de las cosas que yo he experimentado en esa pregunta a veces, Ujú, porque aún yo dije, es que aún en mi interior mío, o cuando ujú, escucho a veces a la gente que me cuenta algo, es porque hay una ganancia todavía. Y claro, esta ganancia es o véanme o denme a través de esto, es más fácil para mí. claro, Yo sí sigo siendo todavía, lo reconozco como ahorita que me di cuenta, es que todavía, como hoy me invitó a comer mi hija, entonces yo dije, es que todavía quiero ganar
o sacarle a esto jugo. Ajá. Y precisamente a veces cuando la gente me platica sus historias, a veces yo no acostumbro a dar consejos, es algo que ya se me quitó también, ¿no? Pero a veces me pregunta y le digo, a ver, observa qué ganancia sacas de eso, porque al final de cuentas sí hay una ganancia. Sí, Pues es claro. no perdonar o que seguir que me den algo. Entonces siempre en el fondo no es, por eso decía, dice Jesús en el curso de milagros, es que no te pido que dejes de ver, sino que no sostengas aquello. Ujú. Entonces no es que no sintamos odio, coraje, malestar, sino que no lo conservemos. Ajá. Entonces es como una de las partes que yo he profundizado, ¿qué gano? ¿Qué gano si hoy no tengo dinero? Decirle a toda mi familia que no tengo y pobre de mí. Pues que me Ujú, den. ujú, Sí, ujú. que me den y que me digan pobre de ti. Y ¿Qué mal así te ya. va? Ajá, y ahora cuando estoy en esas situaciones, digo, a veces lo platico, pero trato de primero sentir eso, permitirme que me estoy sintiendo muy mal y le digo, Espíritu Santo, antes de decírselo a mi amiga, a mi vecina, Sí, aquí está el odio o el coraje o como me estoy sintiendo. Ya sí. si tú o si hay algún camino, ¿verdad? Que tú me vas a guiar, pues guíame. Ujú, Lo primero es, te lo quiero, ahora sí te lo quiero contar o dártelo en mi mente. sí. Como que el duelo que yo antes tenía con cierto tipo de cosas, lo primero que hacía es hablarle a alguien, por así decirlo. Ajá, ajá. Y ahora digo, está bien, digo, no diga que no lo vaya a contar o a veces que me siento mal, pero digo, a ver, te lo quiero entregar primero a ti y ya sí soy guiada. Pero yo sí encuentro que siempre hay una ganancia, Ujú, la ganancia de sentirte mal, ¿para qué? Para de ese lado, pues ya no dar el paso, yo digo al perdón, ujú. ya, Hazte responsable. Ujú, sí, pero ujú. pues dura muy poco, porque al final de cuentas, si no usas al maestro correcto, te sigue llegando la canija culpa en ese sentido, y ya. Ujú, ujú, Entonces, ujú, como que el paso a dar es mucha resistencia, yo lo veo en mí, ujú. pero ya hay algo como que ya dices, bueno, ¿para qué lo quiero conservar? O sea, en los momentos que yo, Marisela, yo siempre me pongo a mí, bueno, hoy me levanté, hoy no hay un propósito, no hay un café, no hay un gimnasio, no hay nada, por así decirlo. Mm, Y entonces luego, deprímete, o sea, sí. deprímete, ¿sí? ¿Eh? ¿Eh? Y entonces yo antes decía, bueno, pues me voy a conformar porque me toca ir a correr, es un ejemplo, o porque Ujú, no tengo del café que me gusta, pero tengo de este. Entonces enseñaba yo a mi mente a que había una ganancia allá. ujú. Digo, pues ya hay una ganancia, no importa, entonces no te deprimas porque tienes o sea, era como es un ejemplo de cómo Sí. yo me mantengo en las ilusiones. Ujú, ujú, Entonces, y ahora digo, a ver, no, independientemente como yo me sienta, mal bien, primero entrego. Si ya después voy al mundo y disfruto ir al gimnasio, disfruto ir a tomarme el café, ya será otra cosa. Pero ahora sí intento ver porque cuando me levanto muchas veces me siento mal, ujú. ¿sí? Y es por lo mismo, porque tengo mis esperanzas en el mundo y cuando no hay nada de eso, sí trato de observarme mucho, de decir, ¿qué es lo que te da felicidad? Y reconozco que hoy me siento mal porque no tengo para irme a comprar el refresco que quiero. Sí, es un ejemplo. Es Ujú, un ejemplo. O no tengo para irme a pasear. ujú. Entonces lo acepto y es doloroso, es muy doloroso porque decía, estamos acostumbrados a mantenernos en ese sistema de arriba y abajo. Ahora me doy el subidón con esto, ahora me doy el bajadón con esto. Entonces yo empecé a decir, bueno, pero ahora tengo el sistema del Espíritu Santo, que no es ni para arriba ni para abajo, Es bien, estable. es Ujú, estable. Y ahora yo quiero encontrar en ello, yo sí, hijo, yo quiero encontrar Espíritu Santo, recuérdamelo cuando se me olvide. Quiero encontrar aquí mi paz. Y ujú, ya después, si viene el café, pues ya viene. Ya después, si viene que me voy. Pero sí le permito a mi mente ver eso. Porque si ujú, no lo veo, si me salto eso, ujú, pues se va juntando y al final de cuentas se va a amontonar la basura. ujú. Y ha sido
terrible, bueno, no terrible, pero sí antes era terrible verlo en mi mente, no sé, te estoy Claro, hablando de hace 2 años, claro. entré aquí, era terrible ver eso porque yo le corría, entonces mejor me voy para acá sí tengo. Entonces yo Ajá, le corría para casa de mi mamá, le corría para con las amigas, entonces entendí que no tenía que correrle, por así decirlo, ni hablarle a nadie, ajá, que yo pudiera empezar a sentir esa guía y pasar lo que dice que no debemos pasar esa oscuridad o aparente oscuridad que yo creía que existía, pero con el maestro correcto. ujú, Entonces, como siento que el trabajo que he podido hacer me ha llevado no a tener no me ha llevado a ganar más dinero, ni me ha llevado a tener nada. Es más, ujú, creo ha disminuido, ujú, pero lo que yo sí he podido ver que ya no ha habido para muchas cosas que antes me gustaban, pero que no es que tengan que existir, sino que simplemente esos momentos, por así decirlo, de paz o instantes santos, son más frecuentes que el café ujú, o que ujú, la coca o lo que sea. ujú, Y, y, y pues como dice Ken Warney, vivir en el mundo sin ser del mundo. ujú. Y ya sí hay, pues ser normal allá afuera, ser normal, pero hacer ese trabajo constante, es como sí permitirme ver qué siento primero antes de ir a resolver. Y a veces no he podido y a veces voy y resuelvo el problema. Ujú. Y voy y lo resuelvo. Pero es menos la sensación de querer ir a resolver aquello y buscar primero aquí adentro, que es lo que Claro, estoy buscando, que es donde está realmente el que problema. es donde está el problema. Ujú, claro. De Gaby, ahí, hecho, ahí Maricela habla, perdón, habla un poco de no buscar los testigos del ego, ¿no? pues sí. De ir con las amigas primero, porque es lo que siempre hacemos, o con el papá, la mamá, Ujú, los hermanos, y oye, me pasa esto, ¿no? ujú, No, no buscar los testigos del ego, sino resolverlo en la mente o entregarlo y hacer el perdón, bueno, todo eso, pero ya no buscar esos testigos que refuerzan más pues esa situación en la que está la mente, ¿no? ujú, ujú, sí. Sí, Ceci, es correcto. Por eso Marisela hablaba em, de la ganancia, ¿sí? ¿Qué gano yo con esto? En alguna parte del curso también te dice, con esto no ganas nada, pero tengo que revisar qué creo yo estar ganando con esto, con mantener esta ilusión, porque las ilusiones para eso sirven, para reforzar un personaje especial. Eso es lo que creo que gano, que mi personaje especial no se pierda. Pero si yo me alcanzo a dar cuenta de que con esto no gano nada, me va a ser más fácil soltar el personaje, porque el personaje para mí tiene un valor inmenso. Pero si yo me doy cuenta que ese valor no es nada, que con esto no gano nada, pues entonces podría soltarlo. Si la única ganancia real es mi paz, pues entonces mejor gano eso. Pero se requiere mucha examinación y mucha honestidad en la examinación. Ujú. Es un poco lo que hablaba Marisela y lo que acabas de corroborar, Cés. Claro. ¿Quieres comentar algo, Alex? Sí, hola chicos. ¿Qué tal? Este, lo que pasa es que también, o sea, detrás digamos que de esa ganancia que está ahí oculta, ese jugo emocional que está ahí, digamos que también está el engaño de que tu existencia está en juego. Ujú, Entonces, muchas veces como que, ay, bueno, esto no debería, obviamente, o sea, es cuestión como que de agarrar, de verlo, ah, bueno, ya me estoy identificando con el personaje, Espíritu Santo, te entrego esto
Y, o sea, como que creemos que muchas veces podemos simplificarlo a eso, pero si no hemos visto con profundidad esto que estoy comentando, de que realmente hay una idea de que nuestra existencia está en juego y por eso está esa defensa hacia ese personaje, ¿Mm? si no llegamos ahí, pues tampoco soltamos. No, tampoco soltamos. Por eso decía anteriormente, es que Entonces, tienes que llegar hasta ahí. exactamente, entonces ese deseo de tener razón, ese jugo emocional, esa satisfacción que creo que me genera ese gané, Ujú. gané. Claro, lo que está ahí es existo, Existo. existo, creo que existo gracias a esto. Ujú. Y bueno, eso obviamente hay que verlo, Sí, porque si no, tampoco, tampoco te sí. desidentificas de eso. Claro, No hay- por supuesto, porque voy a alcanzar a reconocer que mi existencia no se circunscribe al cuerpo que tengo, a la casa que tengo, a la vida que tengo, al país donde estoy, al dinero que guardo, al dinero que gano. No, esa no es mi existencia. Mi existencia es en el espíritu. Ahí sí existo verdaderamente. Entonces, ¿cuál es la existencia que yo valoro más? ¿La del espíritu o la de la forma o la de lo físico? Y al final también termina siendo, Gaby, una idea, porque tu existencia nunca está en juego, pero No. es lo que tú dices, tiene que ser examinado Ujú. para que te des cuenta de que esto es un engaño más. Claro, que O esto es un sea, el ego engaño más. siempre te dice es que no soy suficiente, por ejemplo, pero suficiente para qué? Y cuando terminas como que observando hasta dónde te lleva el ego, básicamente te dices que no eres suficiente para existir, no es suficiente para la vida que tienes. Ujú, Pero tú dices, o sea, llegas al punto de que, ¿cómo es posible? O sea, ujú, si se me está dando, ujú, ya se me está dando, o sea, el ego te quiere, digamos que chantajear, vamos a decirlo así, ujú, o el engaño es de que tu existencia está en juego, pero si hay algo que nunca has perdido ha sido precisamente tu existencia o tu capacidad, vamos a decirlo así, la vida que tienes, ujú, ujú, a simplificarlo. ujú. Claro Eso nunca ha estado en juego, pero el ego te hace creer que sí es así. que sí es así. Claro. Mm, Esa es la sí, confusión en la que entramos, que Cuauhtémoc le llamaba ignorancia, mi ignorancia. Pero tiene que ver más con esa confusión. No sé realmente quién soy yo, no sé dónde existo o si existo a partir de qué. así es, Gaby. Ujú, Entonces, bueno, ese deseo de tener la razón y toda esta idea de, vamos a decirlo, ese jugo emocional, la ganancia. O sea, el deseo de tener la razón es, es la defensa, entre comillas, a la existencia. Una ujú. existencia que realmente nunca está amenazada, pero eso es lo que está ahí. Claro, Ah, claro. Es lo mismo que dice la lección. La enfermedad es una resistencia contra la verdad, una defensa contra la verdad, ¿sí? Mi, mi razón, mi deseo de tener razón es la enfermedad. Y con esa razón, sí, Marisela, y con esa razón yo me defiendo de la verdadera existencia. Ujú. así es. Eso tenemos que, pues, examinarlo mucho, reflexionarlo hasta que entre, ¿sí? Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar. Entonces decíamos en el párrafo 4 que la resistencia siempre estuvo ahí, pero se la atribuías a otra cosa, creyendo que era esa otra cosa la que la producía, mas eso nunca fue verdad, pues lo que esa otra cosa producía era pesar y depresión, enfermedad y dolor, tinieblas y vagas imaginaciones de terror, escalofriantes fantasías de miedo y abrasadores sueños infernales. Y todo ello
no era más que la intolerable tensión que se producía al negarte a depositar tu fe en la verdad y ver su evidente realidad. Entonces, todas estas fantasías de terror y todo esto que menciona aquí es con lo que yo me defendía de la verdad. Estaban las fantasías de terror y en esas estaba depositada mi fe. Ahora deposítala en la verdad, en que no puede ser posible que el Hijo de Dios sufra. Deposita tu fe en eso y, y no habrá tensión. La tensión tal vez no desaparezca automáticamente, porque todavía vas a tener la necesidad de querer ver que las formas cambien para que tu tensión baje, que esas fantasías que dice aquí escalofriantes o de terror eh, cambien para que tú ya no estés en tensión. Pero tú mantente en tu fe, en la verdad. Y esas fantasías de terror van también a disminuir y va a disminuir tu tensión. Tal fue la crucifixión del Hijo de Dios. Su falta de fe le ocasionó todo eso. Piénsalo muy bien antes de permitirte usar tu falta de fe contra Él, pues Él ha resucitado y tú has aceptado la causa de su despertar como tu propia causa. Has asumido el papel que te corresponde en su redención y ahora eres completamente responsable por Él. No le falles ahora, pues te ha sido dado comprender lo que tu falta de fe en Él te ocasiona. Su salvación es tu único propósito. Ve solo esto en toda situación y cada una de ellas se convertirá en un medio de brindarte solo eso. No vean este párrafo como que nos están hablando de la crucifixión de Jesús. Nos están hablando de nuestra propia crucifixión, de esa crucifixión que nos hemos hecho a nosotros mismos con estas situaciones que nos aprisionan o que creemos que nos aprisionan, en donde he depositado mi fe, en esas fantasías de terror donde he depositado mi fe. Ahí me he crucificado. Y esa fue la crucifixión del Hijo de Dios. Entonces te están diciendo, suelta eso, pon tu fe en la verdad y no en el aprisionamiento o no en la crucifixión, no en tu dolor. Eso no fue real, nunca lo fue ni lo serán jamás. Pon tu fe en la verdad, aunque en la forma parezca que sigues aprisionado por algo. En tu mente pon tu fe solamente en lo que es real, en que el Hijo de Dios es inocente, libre, en paz y que no cambia. Y te dice, ve solo esto en toda situación y cada una de esas situaciones se convertirá en un medio para brindarte solo eso. Todas las situaciones en las que te encuentres te serán un medio para alcanzar ese propósito de recordar al Hijo de Dios en ti, libre, santo, inocente, perfecto, no crucificado. Cuando aceptaste la verdad como el objetivo de tu relación, te convertiste en un dador de paz tan irremediablemente como que tu Padre te dio paz. Pues el objetivo de la paz no se puede aceptar sin sus condiciones. Es bien sencillo esto, pero es todo esto que hemos estado hablando aquí. Dice que el objetivo de la paz no se puede aceptar sin sus condiciones. La paz no puede llegar si yo no quiero la paz. La condición de la paz tiene que ver con que yo la desee, con que yo la desee de todo corazón.
Esa es la condición de la paz, que tú la desees. Si no, no puede estar ahí. Ay, está accediendo aquí a la sala alguien que no conozco. Yo creo que no la voy a aceptar porque no sé quién sea. Qué ¿Se extraño. llama? Sí, ¿Cómo se llama? ¿No es mi amiga? ¿Cómo se llama? se llama Denise S. Ah, sí, sí, sí. ¿Sí la Es, conoces tú? es amiga de mi amiga. Ah, ¿es tu amiga? Ok, Es amiga de mi amiga. ok. Y creo Bueno, que la invitó. vamos a ver entonces. ¿Denise se llama? Ah, es que no he visto mensajes ahorita, María. Ok, la voy a aceptar entonces, para ver si gusta también quedarse. Bueno, eh, bueno, entonces, ¿sí se comprende cuál es esa condición que la paz me pide? Pues que por lo menos yo la acepte, que yo la desee, que yo la quiera. Y sabes algo, Gaby, Ujú, pero también es importante esa visión. O ujú. sea, antes de estar antes de estar en busca de esto, yo no sabía, no tenía esa visión. Ah, claro, claro, por Y supuesto, aún estando ahorita se me olvida cuál es el propósito. claro, sí, por Muchas supuesto, veces, muchas veces. muchas veces el Por, egocentrismo me gana. por eso siempre, en cada momento, tenemos que recordarnos qué es lo que yo realmente deseo. Yo deseo la paz. No es mi deseo el dolor, no es mi deseo el sufrimiento, no es mi deseo el conflicto, ni la tensión. Mi deseo es la paz. Yes. Ujú. Y tú tuviste que haber tenido fe en dicho objetivo, pues nadie acepta lo que no cree que es real. Vean, tuviste que haber tenido fe en la paz para aceptar la paz, porque nadie acepta lo que no cree que sea real. Tu propósito no ha cambiado ni cambiará jamás, pues aceptaste lo que nunca puede cambiar. Esa sí es tu voluntad. Esto que dice aquí, esa sí es tu voluntad. Tu verdadera voluntad. Y como la voluntad, no solamente de Dios, sino la voluntad del Hijo, verdadera voluntad del Hijo, también se cumple tanto en el cielo como en la tierra, pues si mi voluntad de tener paz aquí tiene que darme la paz. Ujú. Y ahora no le puedes negar nada que necesite para ser eternamente inmutable. Tu liberación es segura. Da tal como has recibido. Si, si tienes paz, pues da paz. Y demuestra que te has elevado muy por encima de cualquier situación que pudiese detenerte y mantenerte separado de aquel cuya llamada contestaste. ¿Cómo doy la paz si ya la tengo? Y si ya reconozco que la he recibido y si reconozco que eso es lo único que yo deseo. ¿Cómo la doy ahora? Ahora sí puedo tener paciencia con mi hermano. De esa manera le doy la paz. Ahora sí puedo tener paciencia infinita que produce resultados inmediatos. Pues ¿cómo conoces al Cristo siéndolo? Claro, ¿Cómo, o sea, cómo compartes la paz? Pues siendo la paz. siendo paz, claro, siendo paz. Si no, aunque lo digas. Exacto, no que lo Si no, digas, no, aunque convenzas y pretendas. fíjate, claro, no diciéndolo, siéndolo. Entonces ahora puedo, como soy paz, yo puedo tener paciencia contigo. Y ya no voy a estar con el reloj en la mano diciendo, yo te pedí esto, pero no te apuras en dármelo. Así es que ya no puedo tener paz, no te puedo estar esperando. No, pues sí soy la paz. Gaby, ¿y ahí ya conlleva un perdón?
Claro, claro, por supuesto, porque tú ya elegiste la verdad en lugar de las ilusiones. Eso es el perdón. En realidad eso es el perdón. Hacer una elección diferente de la que antes habías hecho. Antes habías hecho la elección por el ego y todo lo que emana de ahí y de donde procedía tu tensión, tu intranquilidad, tu impaciencia, tu intolerancia, tu sufrimiento, tu dolor, ahora lo intercambiaste por la verdad y tienes fe en eso y no te vas a mover de esa fe. Y quiero ver la verdad. Recuerden que hay una lección que dice, por encima de todo quiero ver. Y luego la siguiente lección dice, por encima de todo quiero ver esto de otra manera. O sea, tú has cambiado tu elección por el ego por la verdad. Ver esto de otra manera. Eso es perdón. Ujú. Son aspectos de perdón. Sí, Pati. Fíjate, Gaby, que yo sigo muy conflictuada con la situación de mi marido. Ujú. Entrego todo al Espíritu Santo. Quiero la paz, busco la paz, pero él no está en paz. Ajá. Entonces, eh, yo trato de tenerle paciencia y todo, pero llega un momento en que me lleva a mí. Sí, sí, Pati. ¿Por qué creen que esté sucediendo esto con Pati? Digo, a muchas personas nos pasa igual, pero ¿por qué creen que pase esto? ¿Qué es lo que ocurre aquí? En la forma en cómo Patti comentó ahorita, ahí lo podemos ver. ¿Por qué ocurre que Patti no acaba de sentirse tranquila ni en paz? ¿Por qué? Bueno, hace rato comentabas que nosotros buscamos un cambio afuera, en la forma. Ujú. Queremos que las cosas sucedan como nosotros queremos que sucedan afuera. Sí, Y como no suceden, pues nos frustramos y nos enojamos, nos deprimimos. exacto. Y y pues no, ni en cuenta de que me pueda dar cuenta que la solución no está allá, sino está en mí, en lo Ajá, que yo estoy viendo, en lo que en mi deseo y lo que estoy viendo. claro. Entonces me aferro más. Y como soy bien Sí, aferrado, yo sí, soy sí, bien sí, aferrado. sí, sí, Y más le pego. sí, y más le pego. Claro, es eso exactamente lo que dice Cuauhtémoc. Patti dijo, yo sigo conflictuada por la situación de mi esposo y la mente no puede darse cuenta que no es la situación de su esposo la que la conflictúa. La situación de su esposo es su propia situación. Su esposo no tiene ninguna situación. Vamos, ella está poniendo, y eso lo hacemos todos, ¿eh? Pero bueno, estoy ocupando el ejemplo de Patty. Estoy poniendo mi situación, mi problema, que es interno, lo estoy poniendo allá. ¿Quién está más a la mano? Ay, el esposo, a él se la pongo. Mi problema, a él se lo pongo. Y entonces veo el problema ahí, en él. Ahí estoy reforzando no solamente la separación y la desigualdad, puesto que veo a otro que es el que me causa un problema, aparentemente. Pero no es él, no es la situación ni la condición por la que él pasa, ni cómo vive, no es él, soy yo. El problema está en mi mente, no está en él.
Y yo estoy trasladando todo ese problema allá para verlo allá y no verlo en mí. Y entonces así el problema me parece irresoluble. Me parece que no se puede solucionar y que la paz no llega. Es que yo debo desear la paz independientemente de lo que parezca ver afuera. No me importa lo que ocurra con él, no me importa lo que haga, no me importa lo que diga. No me importa no es precisamente correcto, ¿no? Sino que no dependo de eso, de lo que haga, de lo que diga, de la condición que tenga para que yo esté en paz. La paz es mi decisión, no es la de él. Entonces yo debo desear la paz para mí, para después compartirla con todos. Ujú. Sí, es como, ¿Cuál? perdón, sí, es como el deseo de ser especial, el Eso, deseo de ser la persona, el deseo de yo soy Cuauhtémoc. sí, exacto. Eh, El Y a, personaje, y a mí no me lo vas a hacer. No. sí, El deseo de ser Cuauhtémoc, pero el deseo de ser Cuauhtémoc remarca el separarme de que yo no soy Cuauhtémoc, soy el hijo de Dios. exacto, Soy un hijo de Dios. claro. Entonces, ya hace rato dijiste algo que iba a decir, pero se me olvidó. Y eso es lo que, pues, encona más el resentimiento, la frustración, Claro, que me lo tomo a personal. claro, que yo Y quiero ser especial, yo quiero seguir siendo un personaje especial, que es diferente del otro, que no es igual al otro, que no está en unión con el otro. es- Ahí, aunque no se diga explícitamente, implícitamente se está diciendo, yo no quiero la unión con él, yo no quiero la unión con ese hermano. Tenemos que ser diferentes aquí. Y la única manera en que seamos diferentes es que tú seas culpable de que yo no esté en paz. Pero cuando yo recojo esa proyección y la llevo a su causa, que es mi propia mente, el problema se resuelve porque estoy llegando al único problema que existe. Volvamos otra vez a las lecciones que ya conocemos. Permítaseme reconocer que el problema ha sido resuelto. Ujú. ¿Y cuál es el problema? El problema no es la condición de él. El problema es que yo quiero mantener vigente la separación, que yo creo en la separación. Ese es el problema. Ese problema ya fue resuelto porque no podemos estar separados, pero yo tengo que experimentar el que no podemos estar separados. Entonces, en mi mente tiene que resolverse ese problema. ¿Cómo resuelvo ese problema? Pues perdonando todas las creencias que parece que me separan de la otra persona, todos los juicios y todas las interpretaciones que parece que me separan de la otra persona. Eso es lo que resuelve el problema de separación, para que yo pueda reconocer que esa persona, esa mente y la mía son la misma mente, que ese ser hijo de Dios y yo somos el mismo ser hijo de Dios. Ahí ya, como hay unión, ahí ya no hay tensión. La tensión se establece cuando hay separación. Aquí hay uno, acá hay otro, y en medio de los dos hay tensión. Pero cuando no hay dos y solo hay uno, ¿en dónde puede quedar la tensión? ¿En dónde entra? Entonces yo necesito resolver en mi mente el único problema que existe. Y el único problema que existe es mi creencia en la separación. No solamente en la separación con mi hermano, sino en la separación de nosotros con Dios. Debo de creer forzosamente que yo no estoy unido a Dios, puesto que yo no tengo paz y que yo no me siento tranquila y que yo no me siento a gusto y que hay problemas.
forzosamente debo de creerlo, porque si yo realmente creyera que soy la hija de Dios unida perfectamente a Él, yo no podría experimentar sensación de intranquilidad o de falta de paz o de tristeza o de agobio o de depresión o de frustración o de nada de eso. Pero bueno, sí, admito que para llegar a ese punto yo tengo que recorrer un camino de perdón que podría ser largo, que podría ser duro en el sentido de que podría ser doloroso. Ujú. Pero puedo empezar reconociendo que mi hermano, llámese esposo, hijo, padre, madre, amigo, lo que sea, que esa persona no es la causa de mi falta de paz, que él no es el problema, que el problema está en mi mente, y que solamente ahí se puede resolver. Y si yo recurro en mi mente al maestro correcto, al Espíritu Santo en mí, puedo empezar a recorrer el camino de perdón, de deshacimiento, más fácilmente. Y pues no sé, Pati, a lo mejor no acabo de responderte o no acabo de solucionarte tu intranquilidad, porque a veces nosotros quisiéramos que se nos dijera, pues es que entonces, mira, haz esto y quítate de ese problema. Pero la verdad es que la único que te puedo responder es esto que te acabo de decir. No, y yo lo sé, Gaby. Lo que pasa es que, pues sinceramente, es difícil. Cuando Sí, estás continuamente con una persona y cuando tú le dices todo está bien, todo está increíble y te contesta, no, mi vida ya está arruinada, ya no sé qué, ya no sé ujú, cuánto, ¿no? ujú, O sea, eso es o sea, el tratar tú de, ¿si me entiendes? sí, De sí, hacer, de que quisieras que él tomara sus decisiones con el ego, digo, con el ego, con el Espíritu Santo, ujú, y tú ves que está tomando en forma egoica, ¿no? Pero sí, tienen razón, pues si él quiere eso, debo de dejarlo así. Eso es lo que me conflictúa, si me entiende. sí, te entiendo perfectamente. Eh, vean, no resuelve mucho, de hecho no resuelve nada, el que yo le diga al otro, todo está bien, a pesar de lo que tú creas, de veras que todo está bien y todo se va a resolver, y no nos ayuda, eso no nos ayuda, porque el otro, en lugar de sentir apoyo y de sentir contención y de sentir ayuda, ¿saben qué siente? Ataque, Agresividad y es agresivo, sí. ataque, Eso es lo que me sucede. agresión. Entonces, si el otro siente agresión, ¿cómo va a responder? Pues con más Está agresivo agresión. todo el tiempo. Pues Sí, con más agresión. Entonces, no sí. le tengo que decir al otro, todo está bien, todo se va a solucionar, todo se va a componer, porque para empezar, ni yo misma lo creo, ¿sí? Entonces, debo resolver primero yo para que después, incluso sin palabras, yo pueda reconocer que todo está bien. Y no todo, que todo se va a resolver, sino que todo ya está resuelto, porque así como el Espíritu Santo está en mi mente, está en la de él. Y él va a acceder al Espíritu Santo, a esa ayuda efectiva que todos tenemos cuando lo necesite, cuando considere que ya basta de sufrimiento, como decían los Pare brasileños, de sufrir ya los pare de de... sufrir, sí, ya pare de sufrir, ¿sí? Ujú. Sí, Gaby, sí. Y es que eso es lo que está pasando, ¿no? Sí, O sea, que yo trato de tranquilizarlo y recibo agresividad. sí, Que no la, que yo misma trabajo y no caigo pues en su juego, trabajo yo, exacto. trabajo conmigo, pero sí, ¿no? Eso es lo que
Me pone triste, soy humana todavía. Claro, todos, Pati, todos lo somos. Pero en Mm, ese sentido entendemos entonces, o podemos entender, pues que todavía tenemos que seguir trabajando mucho. Mucho, mucho, mucho. Yo tengo en este momento, bueno, no tengo, ¿verdad? Parece que sucede una situación muy parecida también aquí en casa, pero La que comenté, ¿no? sí, Anoche. la que comenté anoche, pero por lo pronto he optado por esa situación, por esa cosa de, pues no le voy a decir a él que todo está bien y que en todo se va a resolver, porque no lo cree y siente agresión con eso, porque él Así va a decir, es. ¿cómo si no ves cómo todo lo que yo estoy pasando? ¿Cómo me puedes decir que todo está bien? Entonces él se siente atacado y va a responder con ataque, lo cual hace, Ujú. ¿sí? Es Y es una lo que está situación pasando. que no les he contado, chicas, ya en otro momento se las contaré con más calma, pero es que todos pasamos por las mismas cosas. Ujú. Esto lo tengo que resolver yo en mi mente porque ahí es donde está el problema. Gaby, Ujú, bueno, algo que yo como he practicado cuando se me vienen este tipo de ilusiones, ujú, em, para, como para calmar un poco mi mente de esa tensión que se siente, ¿no? Yo lo que le pido mucho al Espíritu Santo, que obviamente no sé cómo se va a solucionar esto, pero yo siempre le pido que me ayude a ver a esta persona en su gracia, en su fortaleza. ujú, ujú. O sea, dejando a esta persona que siga su guión Claro, y que yo no tengo por qué interferir en lo que él ha decidido o ella y que siga en su guión, pero yo no viéndolo em, mal. débil, mal, que no sabe lo que él hace o que está tomando malas decisiones, o sea, no verlo mal, ¿no? Ujú, ujú. Sino que me ayude el Espíritu Santo a ver, por ejemplo, a la fortaleza que tiene en Dios y que es mi hermano, como yo tengo esa fortaleza, yo tengo esa santidad, él también la Él tiene. también la Entonces, tiene. ajá, y entonces eso a mí me ayuda a bajar un poco em, pues ese pensamiento errado que tenemos de ver incluso yo me he cachado diciendo, ay, pobrecito, ¿no? O Ujú, ujú, pobrecita. Y ujú. entonces, como ya estamos un poco acostumbrados o un mucho allá a reflexionar lo que decimos, bueno, yo lo que digo, no, 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 como pobrecito, no. O sea, yo lo No. tengo que ver en su santidad, lo tengo que ver, y si es un proceso, yo le tengo que ayudar en mi mente para que él vea la paz que yo debo de tener, bueno, que la paz ya está, pero que yo decido tener la paz para que él a su vez la vea en mí, ¿no? Ujú, Eso es el verdadero dar y recibir. ujú. Claro, ese es el verdadero dar y recibir. Ajá, y sin que nosotros digamos nada, sin que, por ejemplo, eso de que pues todo va a estar bien, pues sí, ni yo me lo creo, Y ni yo claro. me la creo, ¿cómo Ajá, o trato de sea, convencer al otro de eso? Sí. exacto, sí, o sea, son cosas que hemos aprendido en esta ilusión, pero pues en realidad no ayudan y al contrario, como que se sube más ese enojo y eso. Y entonces lo que yo hago es eso, o sea, siempre pedirle al Espíritu Santo que me ayude a verlo como Él lo ve, porque Ujú. pues, evidentemente yo lo estoy viendo débil y no lo quiero ver débil o no la quiero ver débil. Yo la quiero ver tal como Él la ve y a su vez así verme a mí, ¿no? Verte a ti, claro. Ajá, entonces Es- a mí eso me ayuda mucho con situaciones que, pues, que en algún momento he estado pasando Ujú. e incluso con mi hija, ¿no? Cualquier cosa, pues yo la veo así y digo, es el guión de cada quien y yo no tengo por qué interferir, porque de Claro, ahí viene el aprendizaje hacia el perdón. claro, claro. Y cada quien lo hacemos en su momento, como la mente, en el momento en el que está la mente, ¿no?
Ujú, ujú. Entonces, pues a mí eso me ayuda mucho, no sé si a Patti le ayude, pues como hacer esa práctica Reflexionarlo, sí, claro. y hacer pues lo que se debe de hacer, o sea, ir muy a lo profundo, dónde está ese error y pues que el Ujú. Espíritu Santo nos ayude a ver dónde está ese error, ¿no? Porque pues en realidad a mí antes me daba mucho miedo porque yo antes pues con la religión católica pues yo lo veía como un pecado, pero ahora como que eso, cambiando la palabra, a mí ya lo veo como error y como que se me ha bajado también pues ese miedo, ¿no? Entonces digo, pues es que es un error y pues un error se deshace. Ujú. Entonces, pues no sé, yo de esa manera he estado practicando muchas cosas que se me han desplegado en este guión en estos días y bueno, a mí me ha funcionado, no sé. Sí, sí, y es ir además poco a poco, ¿no? A lo mejor Patti no ha ocupado esto todavía que tú haces, Ceci, pero al comentárselo, bueno, la mente puede decir, pues tal vez podría eh, comenzar por ahí, ¿no? O hacer eso, claro, porque cuando nosotros queremos que la otra persona cambie y se comporte diferente y sea diferente y diga cosas diferentes y ya no haga esto y ya no haga lo otro, realmente, ¿qué es lo que yo quiero hacer? ¿Ayudarlo o lo que yo quiero hacer es controlarlo? Es muy probable que lo que yo quiera es controlar. ¿Y quién es el que quiere controlar aquí? Pues el Pues personaje el ego. inicial con ego, claro, claro. Entonces, Tienes mejor que razón. las cosas sean como son para que la verdad sea también como es, sin ningún control de mi parte, sin que yo determine cómo debe llegar la paz a mí y de qué forma. Ujú. Gaby, se me venía un poquito a la mente, ahorita que te estaba escuchando hablar, claro, cuando queremos decirle al otro que todo va a estar bien, muchas veces lo que está ahí, exacto, como hablas, no solamente, digamos que es un ego queriendo controlar, vamos a decirlo así, sino obviamente es un ego queriendo decirle al otro que está equivocado. Y Claro, por eso es que lo toma como ataque. claro. Tú estás Entonces, mal, yo estoy ah, bien y yo soy la que sabe, por eso te dice lo que debes hacer. ujú. Claro, pero ¿qué es lo que quiere decir eso? Pues que sí, que somos diferentes y que estamos separados y que no puedes ser mi hermano porque tú hasta ahora te has comportado como mi enemigo, has estado contra mí. Entonces, no hay ahí unión. Pero además hay un deseo de que no haya unión. Am, Gaby, Ujú, también puede ser, no, puede ser que ves a la otra persona y dices, tú eres el culpable de mi infelicidad. ujú, ujú, Por tu culpa yo no soy feliz ujú, y tengo coraje, ujú, porque yo no me merezco la felicidad. O sea, tal vez porque yo no sé o no puedo o soy incapaz o no me merezco la felicidad. ujú, ujú. Sí, Y entonces está esa fricción, ¿no? claro, sí. Ah, yo Esa es, tengo... Ujú. ese es el lenguaje implícito que realmente estoy diciendo, que yo no me merezco la felicidad. Es el Sí, uso de tu hermano y de cualquier situación para atacarte, para castigarte. Ujú. claro, claro. Vean entonces cómo sí utilizo a los demás. Yo los utilizo, no me están utilizando a mí, ni me están haciendo daño a mí, ni soy víctima de sus atrocidades. No, es que yo los estoy utilizando a ellos para atacarme a mí. ¿Y por qué me quiero atacar a mí? Ahí es donde empiezan a entrar las preguntas, los cuestionamientos que te ayudan a ir al fondo. ¿Y por qué quiero atacarme a mí? ¿Qué me odio tanto como para tanto ataque contra mí mismo?
¿Y por qué me odio? ¿Y por qué creo ser culpable? ¿Y por qué creo que yo debo pagar esta culpa? Ujú. Y entras y entras y entras hasta que reconoces, obviamente al entrar, no vas solo, vas con el Espíritu Santo. Elígelo siempre. Al hacer estas preguntas, al entrar a la mente, para que al entrar e ir con él te demuestre que cuando crees que más profundo entras y más oscuro está, en realidad ahí no hay nada y solamente está el inocente Hijo de Dios. Sí, Gaby. De hecho, las preguntas no las diste hace mucho, están Ujú, en el chat. Deberías ujú. de buscarlas y ahí hay, esas preguntas a mí me han, ayudado mucho cuando estoy como atorada. Ajá, Voy y empiezo a leer esas preguntas y entonces ya como que se empieza porque pues obviamente se nos olvida, a mí se me olvidan. Entonces, claro, las tengo guardadas pero son muy útiles. claro. Las voy a buscar y voy a anclar el mensaje para que lo tengan siempre a la mano, ¿no? Cuando necesiten buscarlo, o cópienlas y péguenlas en otro lugar donde ustedes puedan tenerlas a mano y revisarlas constantemente, ¿sí? Son, Sí, son, Gaby, te lo agradecería mucho, creo que sí. sí, lo voy a hacer hoy, Pati. Hay una Gracias, Gaby. parte en las lecciones, me parece a mí, que es donde dice esto, que siempre cuestiones tus creencias. Para eso existen las creencias. A ver, espérame. Me dice Denise, Gaby, soy Denise, ¿me podrías agregar al taller y al chat, por favor? Denise, ¿quieres integrarte a este grupo? ¿Qué te parece si al final de la clase me escribes por privado y platicamos, ¿no? Para que yo pueda saber bien si este es al que quieres entrar, si realmente quieres quedarte aquí, y con mucho gusto te agrego. Y cómo, pues bueno, cómo nos manejamos aquí, ¿no? Si te Cuauhtémoc, parece. ¿verdad que sí somos las más simpáticas? Por eso decidiste quedarte con nosotros. Sí, Sí, claro que sí. Las más este, espirituales. sí, las más estudiosas. Ah, sí, las más Este, conocedoras. ¿Sabes qué, Denise? Te mando el número para que tú me tengas en tus contactos a través de María, que ella te María. invitó, ¿sí? Y entonces me mandas un mensajito ya privado y platicamos, ¿sí? Pero cuenta con ello. Muchas gracias. Sí, gracias a María y a Cuauhtémoc. Bueno, chicos, miren, estamos terminando ya con esta sección 8, las condiciones de la paz. Estamos terminando el capítulo 17. Vamos a entrar al 18. Yo considero, por razón de la hora que es, pues que no tendría mucho caso que iniciáramos el capítulo 18, porque se va a quedar inconcluso. Vamos a leer un párrafo, unas cuantas líneas y se va a quedar inconcluso. Entonces, ¿les parece que lo dejemos aquí para regresar el próximo martes a leer el capítulo 18? Y Sí, también, Gaby. así como en otros grupos, ya teníamos un tiempo de no hacer autoevaluación. Ujú. ¿Les parece que hagamos una del capítulo 17? Muy Sí, cortita, Gaby. de unas 3 o 5 preguntas, también para recapitular, revisar cómo vamos en nuestra comprensión, en nuestra práctica, y, y ya entramos al capítulo 18. Sí, ¿Sí? Gaby. Sí. Bueno, Sí, claro que sí, Gaby. y pues, ¿qué les puedo decir, chicos? Ya para cerrar, eh, pues que no debemos dejar de trabajar. O sea, este trabajo, como se dice comúnmente, ¿no? O como decimos acá en México, esto no se acaba hasta que se acaba. Y si parece que sigo aquí, y si parece que tengo problemas, y si parece que hay situaciones, y si parece que hay personas que hacen, dicen o me causan, es porque todavía no se acaba. Pues entonces tengo que seguirle. Sí. A veces va a parecer que es más difícil que otras veces, a veces va a parecer que no puedo, a veces va a parecer que sí logro paz,
pero hasta que la paz no sea permanente, entonces yo puedo decir que, bueno, pues esto parece que todavía no se acaba, aunque en realidad ya se acabó. El curso dice que este mundo hace mucho tiempo que terminó. Este sueño ya pasó, ya se soñó, pero sigo creyendo que no. Entonces yo debo continuar, ¿sí? Y sí, María, adelante. Quedaría aquí pendiente las últimas líneas de este párrafo que dice Ah, que no las leí. A ver, liberación es segura, da tal como has recibido y demuestra que te has elevado muy por encima de cualquier situación que pudiera detenerte y mantenerte separado de aquel cuya llamada contestaste. Y sí, ahí está la respuesta para ahí el está héroe. la respuesta. Exacto, exactamente, María, muchísimas gracias. Yo pensé que sí lo había terminado, pero sí, efectivamente, y vean cómo es tan claro aquí. Y demuestra, tu liberación es segura, y demuestra que te has elevado muy por encima de cualquier situación que pudiese detenerte. Y de cualquier situación es cualquier situación, chicos. No podemos hacer excepciones y decir, bueno, de esta situación sí puedo salir o puedo tener paz, pero en esta no, esta sí es dificilísima. No, de cualquier situación. No hay grados de dificultad en los milagros. Solamente no intervengas. Ujú. Muchas gracias, María. Bien, voy a dejar de grabar.